Hola, saludos a todos. En primer lugar, bueno, una disculpa, finalmente nuestro VP de LATAM no nos ha podido acompañar, pero me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a hablar de la industria del videojuego y en concreto del presente y futuro del cloud gaming. Saludos a todos los que nos acompañan de LATAM, buen día, buena tarde a los amigos de España. Hemos creado este espacio porque, bueno, como saben, en Atrevia nos gusta estar cerca de las industrias que están marcando la diferencia y en este caso la industria del videojuego lo está consiguiendo. Con todo el contexto que hemos vivido en los últimos años del COVID, quizás sea esta industria una de las que más favorecida ha salido de todas esas horas de confinamiento que hemos pasado, ¿no? Hay nuevas tendencias en el mercado de los videojuegos, como pueda ser toda la parte del cloud gaming, y también queremos hablar de cómo lo van a comunicar a sus públicos, ¿no? Para todo ello contamos con grandes expertos en la industria que nos van a contar cuáles están siendo estas últimas tendencias. Hemos tenido cambios de última hora en el panel, pero estamos muy contentos de contar con Óscar del Moral, Managing Director de España y Portugal de Cognidia, Jaime Limón, Senior Product Marketing Manager de Minecraft, Nextbox, Paula Ori, Managing Director de LATAM en Cono Sur, nuestra representante femenina en esta industria, y Vladimir Arteaga, editor jefe de LATAM de MediaStation. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sin más doy la palabra a Fabián Castaño, nuestro director de comunicación corporativa en Atrevia México y que cuenta con una gran experiencia también en esta industria desde la parte de la consultoría de comunicación. Así que Fabián, muchas gracias, Beatriz. Pues lo primero, bienvenidos a toda la audiencia, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este webinar. También quiero dar las gracias a nuestros panelistas que están en Estados Unidos, en Europa, aquí en Latinoamérica. Y quería empezar este webinar por platicarles unos datos que he estado indagando y quiero dimensionar esta industria, no del videojuego, que ya la conocemos, ¿no? Que este año 2020 creció un 20%, llegando hasta los 180.000 millones de dólares de facturación en todo el mundo, que ya sabemos que es la industria más grande de entretenimiento, uniendo incluso por encima de la música y el cine conjuntamente, ¿no? Es una industria enorme, con muchos actores y que crece y crece y crece, ¿no? Y como decía Beatriz, a pesar de la pandemia, todo lo contrario, hemos crecido un 20% más, ¿no? En la parte de cloud gaming es como un negocio más de inicio, ¿no? que está germinando ahora. El cloud gaming en 2019 supuso unos 309 millones de dólares, pero se espera que lleguen a los 3.000 millones en 2024 y a los 7.000 millones en 2027. Aquí hay una parte muy interesante. Curiosamente, hay algunos pasos que van hacia adelante y otros hacia atrás. Entonces, ahí como queremos ver cuál es el estatus, ¿no? del negocio del cloud gaming dentro de la industria de los videojuegos. Como bien saben, Google anunció en 2018 el lanzamiento de Stadia, esa plataforma de streaming de videojuegos. Pero curiosamente, un paso hacia atrás fue que anunció el cierre de su estudio de desarrollo para juegos de Stadia en febrero de 2021. Y otros pasos hacia adelante, curiosamente, Netflix anunció hace poco, en julio de este año, que iba a meterse en el negocio del gaming, del streaming de videojuegos. Y Amazon, con su servicio de Luna, también en junio, anunció que se iba a meter en esta industria. Entonces, mi primera pregunta quería dirigirse a Jaime, porque Jaime, como representante de Xbox, pues Microsoft sabemos que tiene una infraestructura de red, unos medios y tiene un servicio muy potente de cloud gaming que es el xCloud. Entonces, Jaime, desde tu perspectiva, desde Xbox, ¿cómo ves la evolución del cloud gaming de aquí a X años, viendo que hemos visto ese pequeño paso para atrás, ese paso para atrás de Google, pero esos pasos hacia adelante, por ejemplo, de Netflix y de muchas otras empresas, ¿no? Que sí le están apostando?
Claro, Fabián, muchas gracias. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación para participar aquí en esta charla y compartir un poquito con varias personas de la industria sobre este tema. Para mí es muy interesante el camino que hemos llevado como industria, pero también como Microsoft, pasando de pensar en gaming como algo que funcionaba como consolas, ¿no? Cuando muchos de nosotros como niños jugamos con un Atari y necesitabas un aparato específicamente para poder jugar, ¿no? Y con el tiempo y con el desarrollo de nuevas tecnologías, pues tenemos ya acceso a muchísimo poder de procesamiento a través de diferentes dispositivos. Y eso cambia, sobre todo en los últimos años para Microsoft, ha cambiado muchísimo nuestra visión y lo que estamos ahora buscando es llevar el que los jugadores puedan jugar no importa qué dispositivo estén usando. Y ese es un cambio radical, sobre todo en la tecnología que se requiere y las ventajas y desventajas, ¿no? Creo que el reto más grande aquí es, estamos pasando mucho de procesamiento que requiere un juego y sobre todo pues, a quienes les gustan jugar juegos con gráficas muy avanzadas, pasas el procesamiento de tu dispositivo físico que tienes en las manos o en tu casa al procesamiento en la red y eso implica que entonces tú estás reaccionando a técnicamente un video que estás recibiendo en tu dispositivo, en estos casos, y como seguramente platicaremos, en móviles, que son los que van a permitir una explosión, ¿no?, de la industria. Y ese cambio de procesamiento, pues, requiere una infraestructura muy grande. Te imaginarás poder procesar todos estos juegos a través de la red para que el usuario entonces pueda recibir esa señal, reaccionar a la señal. Y al mover ese dispositivo, pues entonces también tienes cambios hasta en el desarrollo, que seguramente podremos también platicar con los otros participantes, porque desarrollar un juego que requiere o que utiliza esta tecnología desde la interfase, ¿no? Si no vas a tener un control, si vas a hacerlo con touch, pero si es un juego que además va a funcionar en cualquier dispositivo, pues tiene requisitos de desarrollo bien diferentes, donde la interfase tiene que ser inteligente dependiendo de en qué dispositivo juegas, etcétera. Entonces ha sido un cambio, para Microsoft ha sido un cambio radical en cuanto a la visión de gaming centrado en consola y PC a gaming en cualquier dispositivo. Claro, claro. Gracias, Jaime. Y ahora quiero dirigir la pregunta a Paula, porque un actor principal en el desarrollo de cloud gaming va a ser todo el juego mobile, ¿no? Y con la introducción y la llegada de la tecnología 5G, va a ser un cambio drástico, enorme. Y aquí tenemos a Paula de Gameloft. Entonces, desde el punto de vista del mobile, Paula, ¿cómo ven esa evolución? Estás en mute, creo, Paula. Ahora. Adelante. No, Paula, ¿no se le oye? No, creo que no la escuchamos ahorita, Fabián. ¿La escuchamos? ¿Paula? ¿Están ahí? Ahora. Hola. Perfecto. Ya estás. Adelante, Paula. Bienvenida. Muchas gracias y bueno, agradecerles por el espacio para poder participar de personalidades tan destacadas dentro de lo que es el mundo de gaming. Desde Gameloft, bueno, es muy interesante la visión de Jaime porque si bien estamos quizás enfocados en distintos tipos de proyectos abocados a distintos tipos de enfoques dentro de lo que es la oferta de gaming, hay un punto muy importante que tiene que ver bueno, con la complejidad que requiere, ¿no? La capacidad de los dispositivos como para poder sustentar y poder ofrecer una experiencia idéntica o mejor a la que es la experiencia que ofrecen hoy las consolas, ¿no? Un ordenador gamer. Entonces esto es un desafío muy grande tanto para los desarrolladores de videojuegos como también para aquellos que desarrollan y sostienen plataformas para cloud gaming, porque uno tiende a pensar, o sea, la idea es poder llevar a una perfección dentro de lo que es el desarrollo de este tipo de aplicativos y poder cumplir con las expectativas del público gamer, en especial el hardcore, es muy difícil. Pero en definitiva a mí un poco esto del lanzamiento, la explosión del cloud gaming me hace acordar hace varios años atrás cuando salió, por ejemplo, la experiencia de la realidad aumentada, ¿no? Cuando salió Oculus Rift y bueno, todo el mundo era la sensación del momento, pero bueno, uno utilizaba el dispositivo, jugaba y a veces la experiencia no era lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, hasta que no estaba en la situación del momento de juego, uno no podía saber si eso iba a funcionar o no. Y hay un montón de factores que intervienen y en cloud gaming es muy complejo, como mencionaste el tema de
las redes 5G es fundamental, el tema de la conectividad es fundamental, porque uno habla en una situación normal, en un mercado normal, y dice, bueno, con una conectividad óptima, ¿no? Un dispositivo con la mejor banda ancha y demás, bueno, el usuario puede tener la accesibilidad y la experiencia del juego, pero la gran mayoría de nuestros usuarios, y por lo menos en especial en lo que es usuarios de telefonía móvil, y en mucho más aún en mercados emergentes como Latinoamérica, la gran mayoría de los usuarios no tienen estas capacidades, ni el dispositivo móvil es un dispositivo high-end, ni tampoco tiene la conectividad que uno espera. Entonces, bueno, hay una expectativa muy grande para cloud gaming, pero la realidad es que el contexto y la infraestructura no acompaña, por más que las compañías desarrollen excelentes juegos que funcionen fantástico en el estudio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, la llegada de 5G es fundamental. Nosotros desde Gameloft ofrecemos no solamente catálogo full a juegos premium, tenemos una suscripción a juegos ilimitada que apunta más a un público, digamos, de usuarios familias, ¿no? Público familiar, de uso casual, y por esto consideramos que es importante para que esto se cumpla y que la experiencia del servicio de cloud gaming sea realmente lo que el usuario espera. Trabajamos muy de cerca con las telcos, con los operadores, con los carriers móviles, con las compañías que bueno, ofrecen servicios de internet, porque si ellos no tienen la posibilidad de invertir en la infraestructura de conectividad, la verdad que nuestro servicio es un servicio que queda en el imaginario, ¿no? Entonces es importante este approach, en especial en mercados como, bueno, emergentes como en Latinoamérica, en África, en sudeste asiático, que curiosamente muchas compañías de desarrollo, abocadas al desarrollo de soluciones de cloud gaming y de videojuegos, están poniendo mayor foco en estos mercados, porque en estos mercados la accesibilidad al hardware, a una consola convencional, es muy difícil. O sea, la penetración que tenemos de consolas en Latinoamérica es radicalmente diferente a la que hay en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Entonces, realmente hoy cloud gaming va a ser el reemplazo o funcionará de la misma forma que en su momento explotó el negocio de mobile gaming, ¿no? Cuando llegaron los juegos móviles fue un boom, y bueno, hoy, como comentamos en otra oportunidad, o sea, hoy la gran mayoría del consumo de videojuegos móviles, más del 70%, proviene del móvil, ¿no? La gran mayoría del mundo juega videojuegos en el móvil. Entonces, esto va a ocurrir en algún momento con cloud gaming. Estamos en una instancia un poco verde, considero yo, porque hay un montón de aspectos de los que comentaba recién que tienen que evolucionar, pero la realidad es que va a pasar eso. O sea, cloud gaming va en algún momento, como se estima, reemplazar o captar mucho más público de aquellos usuarios que juegan consolas, porque también en mercados como los nuestros, donde la capacidad adquisitiva del consumidor es menor, cloud gaming va, la posibilidad de tener accesibilidad a un servicio donde un usuario pueda tener una experiencia full de juego sin necesidad de comprarse una consola e incurrir en ese gasto, va a ser la diferencia, ¿sí? Claro. Entonces, por eso considero, y creo que lo comparo un poco con esto, aunque bueno, en su momento cuando aquí explotó el negocio de mobile gaming hace, bueno, más de 15, 16 años, creo que la evolución fue un poco diferente, fue como más sencillo. O sea, en poco tiempo mobile gaming se masificó. Creo que a cloud gaming, o sea, como tal, como canal, va a costarle un poquito más adaptarse porque hay factores mucho más complejos que intervienen en esta evolución. De infraestructura, ¿no? Y demás, claro. Y ahora quiero trasladar la pregunta a Óscar. Desde el punto de vista de Koch Media, tenéis el negocio de la distribución, pero también tenéis estudios de desarrollo. Entonces, estáis en ambos lados también, ¿no? ¿Cómo veis todo el tema de cloud gaming, la evolución de este mercado? ¿Cuál es el punto de vista de Koch Media? Bueno, pues yo en primer lugar me uno a los agradecimientos de mis compañeros panelistas, así que muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad de estar aquí, sobre todo pues con personas con un currículum con tanta experiencia, ¿no? Y sobre todo de campos tan dispares, porque esto me permite hilar con la siguiente, de alguna manera, no sé si sentencia, que creo que todos tenemos que estar muy satisfechos porque durante los últimos 30-35 años la industria del videojuego ha sido capaz de construir un mundo que hace que que tenemos contenidos que son interesantes para miles de millones de personas en el mundo. La pandemia, desafortunadamente, nos ha dado la razón a los que estamos, pues siempre hemos abocado por estar en el mundo del videojuego, y creo que particularmente para nosotros, que hace más de 25 años Koch Media nació como una empresa de distribución. Básicamente, pues estos señores que iban a las tiendas y decían, oye, que traigo unos jueguecitos aquí o traigo cosas que a ver si queréis ponerlas a la venta. Con el paso del tiempo,
hemos sido capaces de reconocer el valor de la construcción de contenidos y hemos ido incorporando diferentes estudios. Particularmente ha habido un boom como compañía en los últimos 3 años con un crecimiento relativamente orgánico y Koch Media, que hace escasamente 10 años era una compañía desconocida, pues ahora mismo pues no solamente representamos a las marcas más grandes independientes de lo que es el negocio de la distribución, como puede ser un Capcom, un Square Enix, un Bethesda, no sé, un Sega, un Tecmo Koei, o sea, compañías grandes y pequeñas, sino que también pues tratamos de un poquito de estar en todo, ¿no? A lo que iba es que para nosotros el cloud gaming al final yo creo que es una oportunidad. Desde el punto de vista de los estudios de desarrollo y desde el contenido, yo diría que hay 2 oportunidades. Por una parte, la posibilidad de llegar a muchísimos dispositivos y a muchísimos miles de millones de personas en diferentes plataformas, porque al final no solamente se trata de distribuir el contenido en móviles, sino en cualquier tipo de dispositivo. Puede ser un televisor, puede ser ahora mismo en este caso una tableta, un dispositivo móvil, una consola o quién sabe, la pantalla de una nevera. Ya sabemos que hay unas neveras ahora gigantescas, enormes, porque al final lo que necesitamos, curiosamente, por lo menos en cliente, es potencia de proceso. Pero, por otro lado, lo que el cloud gaming nos da clarísimamente es la capacidad de que el proceso se gestione absolutamente en remoto, con lo cual no solamente permite jugar, pues como Paula bien citaba, en dispositivos que ya no requieren, ¿no? Como pues en este caso la oportunidad de negocio quizá perdida por la falta de implantación de consolas en determinados mercados del mundo, por la falta de suministro, sino también poder llegar a miles de jugadores. Y por otro lado, desde el punto de vista del contenido, lo que permite es que los estudios hagan cosas que hasta ahora mismo en cliente no podían hacer. Tenemos que ser realistas. Mi negocio, particularmente en España, pues al final está muy centrado en la venta del producto en las tiendas, bien sea un e-tailer o bien sea un retailer, pero por otro lado nosotros también queremos llegar más lejos y la capacidad de proceso que te da el cloud gaming es espectacular. Para un estudio de desarrollo le permite hacer mundos más complejos, hacer que la inteligencia artificial sea muchísimo más potente, es decir, que al final la experiencia del juego esté a la altura de lo que los consumidores están esperando, ¿no? Por hacer ahí un rizo. Porque por tratar de cerrar, al final lo que Koch Media hace, y creo que lo hacemos todos, es buscar oportunidades para que los consumidores decidan cómo quieren jugar, ¿no? Para mí, al final, resume lo que tratamos de hacer todas las compañías, ¿no? Perfecto. Gracias, Óscar. Y por último, quería de nuevo trasladar la pregunta a Vladimir. Creo que la respuesta de Vladimir también va a ser muy interesante y nos interesa a todos mucho porque es quien más cerca está del consumidor, del usuario. Vladimir, desde el punto de vista de los medios, tú que representas a MediStation, ¿cuáles las respuestas de los usuarios, de la respuesta del consumidor? Antes, ya sabemos, comprábamos un juego, lo instalábamos y jugábamos, ¿no? En PC o en una consola. Ahora ya no, ahora compras un juego, lo descargas o te lo instalas, como sea, y después están las expansiones, los DLCs, etcétera, ¿no? Ahora el modelo de negocio es mucho más a gaming as a service, ¿no? Es estirar el juego todo lo posible. Y seguir con todo eso. Entonces, la parte de cloud gaming, que al fin y al cabo es una manera nueva de jugar, y ya no tan nueva, ¿no? Pero ¿cómo están los usuarios reaccionando y adoptando este nuevo tipo de servicios de videojuegos, ¿no? Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí con todos compañeros de industria que conozco, algunos de algunos años y de los que acabo de conocer. Y bueno, yo veo, o nosotros vemos, 2 generaciones de gamers, ¿no? Como medio. Ves al hardcore gamer, sobre todo, que viene desde los 70s, desde los 80s, muy la añoranza del formato físico, que en primera instancia se topa con las barreras que le puede tener ese formato. ¿Qué quiere decir? Oye, no, pues yo quiero tener la edición especial de Minecraft, porque viene el muñequito, bla, 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 bla. Pero en cloud gaming me permite jugarlo 4 días antes. ¿Qué hago? Me compro el físico y a lo mejor voy a empezar a jugar 3 o 4 días después que la mayoría. Entonces,
eso ha sido como un choque que le está pasando a esa generación, más todas las prestaciones que implica tener cloud gaming, como por ejemplo en Xbox que, pues voy a ir a casa de un amigo y es simplemente pongo mi usuario y ¡pum! Descargo mi juego, descargo incluso cómo está configurado mi control, que eso lo hace muy bien Microsoft, por cierto, y toda tu infraestructura en digital, ya, lo tienes para cualquier consola, y es más, desde el smartphone, ¿no? Entonces, y también hablando de el hardcore y el casual nuevo y el que ya viene. La pandemia, tenemos dos casuales, es lo que yo veo, el casual que dejó de jugar o porque tenía mucho trabajo y demás, y la pandemia le permitió reencontrar el mundo de los videojuegos y ver estos nuevos servicios y sorprenderse y adoptarlos, y los nuevos jugadores, los que ya venían con esta inercia de que están acostumbrados a tomar su smartphone y decir, voy a jugar mi juego, y así juego en el smartphone, en la consola o en la computadora. Tengo toda mi ropa, tengo todo mi puntaje, tengo todo donde sea, y para ellos es normal. E incluso sucede, algunos de ustedes no me van a dejar mentir, como en Volver al Futuro, ¿no? De cuando le platicas del físico, te dices, oye, pues casi, oye, ¿tienes que usar las manos o por qué tengo que meter algo ahí, no? O sea, si yo estoy acostumbrado nada más dar un slash y tener el juego ahí. Entonces, y hablando de volúmenes, pues los casuales nuevos, los que ya vienen, los hardcore incluso que están adoptando lo digital, ya son una mayoría. Es una mayoría. Se ha adaptado muy bien y hay muy buena recepción. Los servicios de Game as a Service, sea cual sea, sobre todo para las nuevas generaciones de videojugadores adultos, por muy hardcore que sean, es una gran prestación porque dicen, hijo, le pago un servicio y hijo, toma esta pantallota de juegos y juega el que más te guste. Claro. Entonces, sí, al menos en términos editoriales, sí vemos que la gente tiene una recepción muy positiva. Hay ya poca resistencia, la verdad. Perfecto. Muy bien. Gracias, Vladimir. Escuchándoles dar sus respuestas, me he dado cuenta, y bueno, es que también es un poco una obviedad, al fin y al cabo, cuando hablamos de cloud gaming, es toda esa parte de cloud, ¿no? De Internet, de estar en el mundo digital, ¿no? Como que parece lejano y tal. Pero, sin embargo, todas sus respuestas, han mencionado algo muy importante, que sigue siendo el hardware, ¿no? Porque al fin y al cabo, para jugar en cloud gaming necesito un teléfono celular, a lo mejor una consola o un PC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles van a ser ¿cuáles son los limitantes? Por ejemplo, como decía Paula, ¿no? En la parte de mobile, pues necesitas tener un teléfono celular que tenga el suficiente poder mecánico, casi por decirlo de una manera, para poder jugar juegos con buena resolución, que se vean bien, que reaccionen en tiempo y forma, ¿no? Al final, las consolas es lo mismo. Al final, la consola tiene poder de procesamiento, pero el procesamiento también se hace en la nube y depende de la infraestructura, depende de los servidores. El otro día estaba leyendo que empresas que a lo mejor nunca hubiésemos relacionado con el mundo de los videojuegos, como IBM, ya sabemos que IBM ya casi no tiene nada de hardware, excepto el negocio del mainframe. IBM, como empresa de consultoría, tiene ese negocio de mainframes y tiene un servicio especializado para las empresas de videojuegos de cloud gaming. O sea, incluso IBM ve el futuro y ve la importancia de este negocio, ¿no? Entonces, les preguntaría, con quien quiera responder antes, ¿cuál va a ser la evolución del hardware? ¿Cómo va a acompañar el hardware a la evolución del servicio del cloud gaming? Adelante, quien quiera responder. A mí me gustaría entrar en esta respuesta. Adelante, Vladimir. Yo tuve oportunidad hace 3 años, de ver una tecnología de hace 4 años otorgar todas las prestaciones de videojuegos que tenemos hoy, y el diferenciador del driver es la red, el 5G, ¿no? Que yo creo que Pablo aquí lo va a complementar. O sea, tuve oportunidad de ver algo muy sorprendente con un procesador, les digo, de hace 4 años, que simplemente yo me ponía un visor y automáticamente me convertía todo el lugar donde yo estaba dentro de un videojuego, y transformaba a la persona que yo tenía enfrente, lo transformaba en un personaje por medio de realidad aumentada. Y yo no podía creerlo, y justo me estaban haciendo una demo, la supercomputadora la tenían ahí a un costado, pero la red del 5G, por las bajas latencias y básicamente porque le arroja toda la carga de procesamiento a un servidor lejano,
te va a permitir, y con tecnologías de hace 4 años, tener gameplays de nueva generación. Yo vi cosas que hay ahorita y me sorprendió muchísimo. Entonces, en el momento en que penetre como tal esta red, que incluso le llaman que es la cuarta revolución industrial, creo que ahí va a dar ese salto de rana cloud gaming, por todo lo que va a permitir hacer. Es creo que el mejor ejemplo que podría yo poner. Sí, igual como dices, es fundamental, parte principal para que esto realmente explote. Lo que pasa es que la realidad, por lo menos en países emergentes, la realidad de la llegada del 5G viene muy lenta. O sea, aquí se estima en algunos países que recién en 2024 apuntan los operadores a tener por lo menos el 10% del mercado. Si vamos a este ritmo, entonces cloud gaming va a explotar en 15 años más. Por eso hay que hablar de 5G, no atar, digamos, lo que es la evolución de cloud gaming a sujetarlo simplemente a lo que es el lanzamiento de las redes 5G, porque en el medio también, bueno, el hecho de poder lanzar soluciones de la mano de, por ejemplo, proveedores de servicios de Internet, también va a servir. Porque cuando hablamos de cloud gaming no estamos hablando solo de mobile, y quiero hacer un punto específico en relación a por qué Netflix ahora creen que se lanzó al tema de los oferta de cloud gaming. La oferta de GameLift hoy, de Netflix hoy como tal, no es una oferta de cloud gaming como la tenemos pensada muchos los que estamos presentes, la mayoría de los que estamos presentes hoy. Estamos hablando de un servicio real, multiplataforma, que realmente sea transparente para el usuario y que la experiencia sea la misma, sea en el móvil, sea en el ordenador, sea en el set-top box que tiene instalado en su casa. O sea, no estamos hablando solo de mobile, estamos hablando de una experiencia multiplataforma. Entonces, partiendo ya desde esa base y no sujetar, o sea, ahí no lo sujetaríamos solo a 5G, sino justamente poder ampliar el espectro. Entonces, bueno, partiendo de esa base decimos sí, un servicio de cloud gaming puede evolucionar y mucho más rápido, ¿no? No esperar a que realmente 5G sea masivo, porque la experiencia real de cloud gaming implica que un usuario se pueda conectar desde cualquier dispositivo, no solamente desde el móvil, ¿no? Y como último punto en relación a esto, y no hablo más al respecto, pero hay un desafío muy grande en relación a los desarrolladores de los controladores, ¿no? Esto es importante, porque fuera de lo que es el móvil, también el hecho de que cloud gaming explote y se masifique tiene que ver con la posibilidad de estandarizar controles, que los controles sean compatibles, ¿no? Acá vivimos en un mundo fragmentado digamos, de hardware, y el tema de poder lograr, bueno, en esto Jaime, que está de Microsoft, bueno, capaz tiene más afinidad y tiene más autoridad para hablar sobre esto, pero la realidad es que el hecho de poder llegar a una evolución óptima de un dispositivo, de un controlador que sea realmente estándar, va a ser clave para que cloud gaming prospere, ¿no? Sí, y me encanta lo que estás diciendo, Paula, porque creo que tocas varios temas y también retomando algo de lo que dijo Oscar. Y creo que, por un lado, como mencionas, estamos lejos todavía, sobre todo en regiones como Latinoamérica, África, Asia, en tener la infraestructura que se requiere, tanto de hardware del usuario como de infraestructura para hacer la transmisión. Todavía estamos lejos, ¿no? Pero al mismo tiempo es bien interesante estar a platicar de esto conforme arranca, porque sí hablamos de una redefinición un poco del negocio, ¿no? Tanto y con tanto potencial como para que empresas como de entretenimiento como Netflix quieran participar en este negocio, ¿no? Ellos ven que pues, están llegando a un límite de crecimiento y el siguiente paso, según todos los estudios, hubo un seminario de NPD hace poco y el año pasado que espantó a la industria del espectáculo en Hollywood cuando les mostró el tiempo que dedica una persona joven en ver contenido y en jugar juegos. Y se dieron cuenta que la industria del videojuego es por donde está creciendo. Hoy, mi generación creció con mi papá tenía miedo de que yo jugara, eran no pases horas jugando, y hoy en día los padres crecieron jugando. Entonces ya no hay esa parte cultural, ¿no? Y te interrumpo, perdón que te interrumpa, pero jóvenes y no tan jóvenes, porque al final la edad media de los jugadores, sobre todo de PC y de consola, es de 35 años, ¿no? O sea, ya no son centennials.
Sí, entonces tienes este tema y creo que ahí es por donde es bien interesante, como mencionaba Paula, pensar en los retos que vienen como industria, es decir, cómo desarrollas un juego que pueda funcionar, no importa qué dispositivo utilizas y los controles son una parte importante. Entonces ahí ya estás impactando toda la industria del hardware como tal, porque no solo Microsoft y PlayStation, Nintendo hacen los controles, hay otras empresas que hacen controles para móvil y por otro lado, lo que a mí me motiva y me emociona es que sí, como tenemos los mayores retos en regiones como Latinoamérica, como Asia y África, creo que es también donde va a salir muchas ideas de cómo resolverlas pronto, porque es donde tenemos las mayores limitantes y entonces existe mayor creatividad en los estudios y en las compañías que están empezando a entrar a este negocio, a entender cómo podemos hacer, y como siempre históricamente hemos hecho, cómo podemos hacer más con menos, ¿no? Cómo podemos empezar a subirnos a esta tendencia y esta tecnología teniendo las limitantes que existen hoy. Claro. Y Óscar, también quería escuchar tu opinión. Es interesante saber, por ejemplo, cómo va a ser el desarrollo del software, ¿no? En ese sentido, vosotros que tenéis varios estudios, porque una cosa es un juego instalado y otra cosa es un juego jugarlo en red, ¿no? Hombre, yo creo que hemos visto a lo largo de la historia del videojuego, hemos visto una serie de compañías que han sido capaces de ser muy disruptoras, ¿no? Tengo una pequeña anécdota que seguro que Jaime la recuerda, y es que cuando se lanzó Halo hace ya pues 20 años, yo creo que fue, en el año 2000 o 2001, recuerdo que cuando yo en España salía a hacer las presentaciones del producto a los periodistas, el sentir general era un shooter en una consola, pero los de Microsoft os habéis vuelto locos. Curiosamente, a día de hoy, una de las cosas que estamos viendo es que el shooter está dominando absolutamente el espacio del contenido. Lo vemos con Fortnite, lo vemos con títulos como Call of Duty. Curiosamente, es destacable que no solamente está ocurriendo en las máquinas como cliente o en las máquinas como servidor en cloud gaming, y hablo de máquinas, un PC, una consola, sino que también lo estamos viendo en los móviles en este caso con Call of Duty, con Warzone y con el propio Fortnite. Así que, como muy bien indicaba Paula y como muy bien indica Jaime, al final es un tema, por un lado, el estudio de desarrollo, de ser capaz de plantear un control que sea diferente a lo que había hasta ahora y que esté tan ajustado a lo que se entiende como la base y la definición de la máquina, o el ancho de banda sobre el que se está jugando, como también al mismo tiempo pues ser capaces de ofrecer algo diferente, ¿no? Porque hemos visto juegos de estrategia en tiempo real también, que también esto en consolas con el mando no se puede, y curiosamente volvemos a ver pues cómo las cosas evolucionan. No solamente evoluciona el software, sino que también evoluciona el hardware. Están las iniciativas de Microsoft para tratar de hacer controles que sean no solo para los gamers tradicionales, sino para que las personas que habitualmente no juegan se sientan cómodas y puedan configurarlo. Es decir, al final creo que todo esto va relacionado con el talento, ¿no?, que exista en los estudios de desarrollo y en toda la cadena de valor de lo que es la venta, distribución y generación de contenido, pues para que se identifique cuáles son los retos y dar con ideas. Y para eso me parece que tenemos profesionales que llevan 25 o 30 años cambiándolo todo, y lo estamos viendo día a día. Obviamente es un reto para los estudios y ahí están con ello. Claro. Y un poco quisiera agregar algo a este punto, y algo que también he visto hablando de las nuevas generaciones de videojugadores y un poco que juega a favor de esas limitantes de hardware que tenemos en la región, que precisamente los juegos más exitosos que se están masificando no precisamente tienen como el componente de grandes visuales o grandes requerimientos de hardware. Digo, el primer ejemplo pues obviamente es Minecraft. Y ahorita viene otro fenómeno por ahí que es Roblox, ¿no? Que incluso hasta plantea un apartado B en el modelo de negocio, y que precisamente no tiene grandes exigencias de hardware. Entonces, eso también es interesante, que realmente el consumidor de gaming masivo no precisamente se preocupa por los visuales, sino que sea realmente una propuesta entretenida de valor y que lo mantenga ahí.
Es que es muy interesante lo que decís, Vladimir, perdón que me involucre en esto, pero es justamente a lo que apuntas, Minecraft, Roblox en particular, es el paradigma del juego para el casual gamer, o sea, es un casual gamer que se transforma en un hardcore gamer en un mundo de juegos casual, y hacia esto vamos, ¿no? O sea, ya gaming forma parte de la cultura popular, o sea, en nuestros tiempos, o sea, esto, más allá de que sea el negocio más grande de entretenimiento que existe actualmente, o sea, forma parte importante de la cultura actual, entonces no se concibe que no, o sea, que no sea justamente el hecho, el camino natural es esto, ¿no? Es que, o sea, el mundo de gaming se está transformando en un mundo, en una cultura, o sea, de masas, ¿sí? Esto gracias a la accesibilidad que le dieron los dispositivos móviles, ¿no? A los juegos hace unos años atrás. Pero por lo tanto, o sea, el hecho del enfoque de Cloud Gaming como una plataforma de juegos para usuarios casuales, para usuarios masivos, creo que es hacia donde la gran mayoría hoy de los desarrolladores están yendo. Siempre va a haber un público hardcore que va a seguir queriendo incluso usar el hardware, ¿no? Eso quizás no va a desaparecer, va a quedar para un nicho, ¿sí? Así como en su momento los usuarios que cuando explotó, digamos, la industria de la música en streaming, bueno, todos nos volcamos a escuchar música en streaming, pero hay usuarios que les sigue gustando comprar discos, es de culto, ¿no? O sea, se conservó como un hobby. Entonces, va a existir, seguramente sigan existiendo, el mercado de videojuegos con hardware convencional va a seguir existiendo, pero claramente si apuntamos a una industria, digamos, de consumo de juegos masivos, indudablemente va a ir hacia la nube. Así que bueno, y esto es una buena, como dices, es una buena chance, es la posibilidad de tener saber que la gran mayoría de los usuarios que están jugando este tipo de juegos son juegos en sí que no requieren, digamos, grandes prestaciones gráficas, es una una ventana de oportunidad enorme para nosotros, porque teniendo en cuenta que la infraestructura no acompaña, ¿no?, todo este proceso y no todos los usuarios pueden tener la conectividad, esto es una gran oportunidad, decir, bueno, a los usuarios les gustan los juegos, no, quizás porque la calidad gráfica iguale lo que significa un juego, digamos, una consola, sino por otro tipo de cualidades de ese juego. Y bueno, creo que esa es la ventana de oportunidad para que realmente Cloud Gaming se desarrolle en forma mucho más acelerada de lo que espera y lo que la teoría indica en función de la infraestructura disponible. Claro. Sí, perdón, Fabián, muy rápido nada más. Adelante, porque súper interesante lo que menciona Paula. Al final, yo me lo imagino, así como mencionas la parte de audio, también es un poco lo que está pasando con el cine, o el entretenimiento visual, ¿no? Donde la industria tiene que empezar a hacer experiencias diferentes. Entonces, seguramente tendremos juegos que siempre utilizarán el mayor hardware posible, porque quieren esas experiencias que se tienen que vivir jugando con la pantalla más grande que puedas conseguir, y el procesador y sonido surround, que es lo que pasa ahora con el cine y IMAX, ¿no? Hay ciertas películas que si pones en el cine son espectaculares, ¿no? Y eso lo quieres ver en el sitio adecuado. Probablemente va a pasar eso con algunos géneros y con algunos tipos de juegos, ¿no? Donde seguiremos invirtiendo mucho en estas experiencias espectaculares, grandes, muy impactantes, y que probablemente se convertirá en un nicho diferente a todos estos juegos masivos que son muy sencillos y que no requieren todo eso. Y de nuevo, son experiencias diferentes, todas dentro de la misma industria, ¿no? Claro. Y yo creo que por incidir sobre este tema, al final es una cuestión de escalabilidad, ¿no? Lo que permite el cloud gaming precisamente con los servidores es ser escalable. Y también es importante destacar que las compañías de videojuegos y el negocio lo que está haciendo es detectar, ¿no?, en qué nivel, en qué capas, en qué niveles tenemos a los usuarios, y dentro de lo que es cada usuario, no solamente cada usuario, sino dónde está situado ese usuario, a qué tipo de infraestructura tiene acceso, y al final lo que permite es ir personalizando el servicio o el contenido que queremos. Lo que pasa es que sí que es cierto que quizá hay un pensamiento global acerca de cuáles son los mercados prioritarios para lo que es la industria del desarrollo del contenido, y a partir de ahí se trata de servir. Pero a mí me parece que tenemos por delante una oportunidad absolutamente increíble, porque una vez más lo que el consumidor quiere es quiere compartir, quiere disfrutar de su experiencia en un autobús yendo a trabajar o yendo a jugar con sus amigos. Cuando llegue quiere bajarse del autobús y
compartir con sus amigos lo que ha estado viendo, quiere poder jugar desde su casa, quiere poder disfrutar de un contenido pues, que al final pues, le motiva, le emociona y que curiosamente en temas de cloud gaming permite que las compañías podamos construir comunidades que nos permitan detectar cuáles son las necesidades que tienen nuestros diferentes consumidores y a partir de ahí, pues una vez más ir personalizando lo que les vamos ofreciendo. Claro. Dentro de la industria de los videojuegos, ustedes que representan el core de la industria de los videojuegos, habíamos mencionado inicialmente esos nuevos actores, ¿no? Que son, entre otros, en específico para el tema de cloud gaming, pues Google Stadia, Netflix ahora, Amazon Luna, etcétera, etcétera. ¿Ustedes ven a estos nuevos actores como competencia o es más bien qué bueno que entran estas nuevas empresas que tienen muchísimo músculo, muchísima fuerza para empujar toda la parte del negocio de cloud gaming? ¿Actores o ayudadores? O sea, ¿competencia o que ayuden a la competencia, al desarrollo de la industria? ¿Cómo lo ven? En lo personal considero, perdón, vender video en streaming es bastante más sencillo que vender videojuegos. Creo que estas compañías tienen un desafío muy grande por venir. Sí. El tema de, bueno, conocer de fondo cuál es el background de desarrollar justamente una solución tecnológica que permita abastecer, poder sostener, digamos, la infraestructura de un videojuego en línea. Así que, bueno, ¿quién no? O sea, este va a ser un negocio que no va a parar de crecer, como diste vos los números al principio de la charla. O sea, sin duda se va a ir duplicando, triplicando año tras año, de acá a 10 años. Entonces, obviamente va a haber espacio para muchos jugadores y en esto van a entrar aquellos que están en la industria de entretenimiento, pero que saben que con el tipo de producto que tienen no van a llegar muy lejos. Y es por eso, bien dicho, que Netflix en primera vez en muchos años tiene una recesión, digamos, una tendencia recesiva dentro de su incorporación de suscriptores. Es natural que ellos quieran involucrarse, digamos, en el negocio de los videojuegos. Sin embargo, bueno, hay todo un camino por recorrer que compañías que tienen 15, 20 años, 50 años desarrollando videojuegos o abasteciendo, digamos, soluciones para videojuegos, es un camino que va a ser difícil de explorar, es un desafío, ¿no? Es muy probable que muchas de estas compañías en algún momento tengan que tender a lograr partnerships con grandes de la industria de videojuegos como para poder involucrar el know-how y poder ofrecer un servicio que realmente sea bueno y que no sea un bluff, ¿no? Porque obviamente compañías como Netflix tienen una espalda enorme en términos de marketing, de llegada al público y demás, pero bueno, no hay que desilusionar, digamos, a la audiencia. O sea, puede ser un traspié muy, muy, muy malo si realmente no lo logran como corresponde, ¿no? Claro, Amazon y Google pues igual, son empresas gigantes con muchísimo músculo, pero es lo que dices tú, o sea, no es lo mismo lo que hacen su core business que entrar en la industria de los videojuegos. El público tiene sus características, está fragmentado, es muy específico. No es lo mismo un hardcore gamer que un casual gamer, las plataformas son diferentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es para ellos un desafío. Óscar, Jaime, o incluso Vladimir, ¿cómo ven esto? Yo creo, y justo concuerdo con ustedes, es un reto. El hecho de que tengas la infraestructura no implica que conoces la otra industria o el otro negocio, ¿no? Y queda muy claro, tanto hay muchas empresas, incluyendo las que mencionas, que están buscando justo cómo entrar a esa estrategia. Y como mencionó también Óscar, el contenido es lo más importante. Si no tienes un juego que la gente quiera jugar, por más infraestructura que tengas, en realidad el negocio no está ahí. Y es donde se vuelve bien interesante porque creo que vamos a ver industrias de tecnología buscando contenido, industrias de contenido buscando la infraestructura y cómo entrar a este negocio. Entonces creo que nos esperan unos años interesantes de prueba y error, que seguramente todas las empresas por las cuales hemos pasado, donde tendrás éxitos y tendrás fallas y de ahí seguiremos aprendiendo cómo crear estas experiencias, ¿no? Yo creo que también... Por incidir sobre... Perdón. Dale, bueno, yo creo que también va a influir mucho si estos dos nuevos jugadores, 3 o 4 que lleguen a entrar, no busquen fragmentar. Que creo que ese ha sido un gran mensaje que han lanzado los principales jugadores que hay actualmente, que cuando te ibas a imaginar que puedas tener una interplataforma
de X juego que puedes jugar uno en su Xbox, uno en su PlayStation, otro en Switch y otro en PC. Si estos jugadores no se integran a sumar, y sobre todo a cloud gaming, sí yo vaticino que no tienen para dónde, porque finalmente, ¿qué era lo que pasaba, no? Y creo que eso lo están haciendo muy bien los jugadores actuales, que antes decías, híjole, es que no sé qué consola comprarme, y a veces el driver era dónde estaban jugando la mayoría de tus amigos, ¿eh? O sea, era de, oye, ¿dónde están jugando? No, pues estoy jugando Halo. No, pues Xbox, ¿no? Porque ahí están la mayoría de mis amigos, y en México se vio mucho eso. Y ahora que abren un poco más la plataforma, menos en las principales IP, a que puedan jugar independientemente de la plataforma juntos, es lo que ha hecho que esto vaya subiendo. Y si estos jugadores deciden ir por su camino, híjole, sí lo veo complicado. Difícil, ¿no? Óscar. Es importante, como muy bien ha dicho, como bien ha citado Jaime, y también se va citando Paula, y Vladimir coincide, que al final hay que, entre líneas, hay que diferenciar mucho entre disponer de infraestructura y tener capacidad para generar contenido. Hemos visto durante los últimos años cómo hay ciertas compañías pues, que se han subido al carro del desarrollo organizando un estudio. Tenemos la experiencia de Amazon, que lleva 2 o 3 años tratando de desarrollar su propio contenido. Obviamente Amazon toca absolutamente todo, porque es que hace de todo, lo sabemos. Vemos también cómo Netflix habla de desarrollar videojuegos, vemos cómo Google apuesta por la infraestructura con Stadia, pero luego posteriormente decide cerrar sus propios estudios de desarrollo, porque yo pensaría que es más fácil adquirir contenido que no tener que desarrollarlo, porque al fin y al cabo pues, estamos viendo también últimamente, el último año y medio, hemos visto una carrera absolutamente, diría, loca por ver quién es capaz de comprar más estudios de desarrollo, ¿no? Y tenemos a compañías como Tencent en China, que casi pensaría que se lo va a comprar todo, ¿no? O sea, es absolutamente increíble. Pero una vez más hay que hacer una diferencia muy grande. En el mundo del cine lo hemos visto que hay 2 capas de generadores de contenido. Por un lado, las grandes majors, las empresas que apuestan por grandes rodajes, por grandes inversiones en infraestructura, tecnología, y también pues, por grandes campañas de marketing, y luego, por otro lado, el cine independiente. Quizá el disruptor más grande en los últimos años ha sido precisamente el cloud gaming y la capacidad tecnológica de las empresas grandes para poder ofrecer servicios de tecnología, para poder mejorar cómo se están desarrollando los videojuegos. Hace 10 años, desarrollar un videojuego y tener acceso al último hardware, a la última tecnología de desarrollo de software era muy complejo. Ahora, básicamente, es cuestión de capacidad de comprar, capacidad de proceso, de servidores en la nube que permiten aligerar el trabajo de desarrollo de miles de desarrolladores. Quizá muy parecido a lo que ha ocurrido con el mundo de la música, cuando hace 15 años había que contar con un estudio local, unas capacidades de audio increíbles, la mano de un experto de sonido que supiese cómo aprovechar la acústica del estudio, lo que era cada uno de los actores, ¿no? Cada uno de los, en este caso, músicos, y ahora vemos que con cierta capacidad puedes estar grabando música en medio de un concierto, con un audio multicanal absolutamente increíble, y no hay capacidad para diferenciar si está grabado en un estudio o si está grabado en un concierto pues con miles de personas alrededor. Y creo que el cloud gaming y el proceso en el servidor, lo que es la infraestructura, ha aportado una diferencia pero muy, muy grande ese respecto, porque ha hecho que toda esa capacidad de proceso que antes estaba en manos de unas pequeñas compañías, ahora lo puede hacer todo el mundo, entre comillas. Claro. Y como última pregunta, ya cerrando la sesión, que nos quedan ya 10 minutos para llegar a la hora, desde el punto de vista de la comunicación, quería saber su opinión sobre cómo las empresas de videojuegos, ustedes, van a comunicar o deben convencer a los usuarios, a los gamers, para que compren sus servicios, para que se apunten a esos servicios de cloud gaming. Que en algunos casos, como dice Paula, estamos un poco pronto, ¿no? Porque el 5G va a tardar un poco, sobre todo en Latinoamérica. Pero ¿cómo convenzo yo a los gamers para que digan, bueno, en vez de comprarme solo mi juego y me lo instalo, me lo descargo, me lo instalo, me apunto a xCloud o el servicio de cloud gaming de Gameloft, etcétera, etcétera? ¿Cómo convenzo a los usuarios? Bueno, prácticamente, ¿Cuál sería el argumento de venta?
Sí, el argumento de Paula, venta. di adelante. Primero y en principal que, bueno, no hay que esperar a 5G, ese era el mensaje antes. Bueno, Pero la claro. realidad es que sí es importante trabajar de cerca con las capacidades, con las posibilidades que tienen los usuarios, ¿no? Y si un usuario está bien, todavía en Latinoamérica, por ejemplo, es el mercado donde estoy emplazada, pero no tiene 5G, porque bueno, todavía no ha llegado la tecnología a su mercado, pero sí con una buena conexión de Con un internet, 4G aún incluso. ya. Claro, exactamente. Pueden acceder a algún servicio a un precio módico, con una suscripción que está al alcance de su mano, que el usuario puede pagar, que puede pagar con su cuenta de telefonía móvil, con su plan o con su cuenta de internet a fin de mes. O sea, eso es importante, tener también un gasto controlado, es decir, la posibilidad de tener una suscripción que yo pueda pagar localmente bajo un contexto controlado, ¿no? Siempre apuntando, por ejemplo, a un servicio que sea de uso familiar, por ejemplo, ¿no? Claro. Como consumidora, como madre de familia pasa también, ¿no? Los niños que en forma ilimitada hacen compras dentro de juegos y demás, el hecho de poder contar con una suscripción a un catálogo, no sé, más de 100, más de 150 juegos para todo tipo de gustos, cualquier tipo de categoría, sin necesidad de que tenga que comprar dentro de los juegos, es realmente una ventaja diferencial. Y creo que esto es el tema de un entorno seguro puntualmente para lo que es la oferta para hogares, creo que es fundamental. Muchos padres de familia que son gamers y que tienen a su vez hijos que ya han nacido, digamos, con incorporado, ¿no? Con el consumo de juegos incorporado, es importante esto, es decir, el hecho de tener un consumo controlado en un ámbito seguro y que a su vez no requiera de tener la exclusividad de un dispositivo para poder jugar, ¿no? Lo que comentaban anteriormente mis compañeros en relación a esto de tener la posibilidad infinita de poder conectarse, como decía Oscar, en el teléfono móvil mientras estoy viajando a mi casa, conectarme cuando llego a la casa de mis amigos y demás, tener esta libertad, creo que en esto tenemos que apuntar, ¿no? La libertad que tiene el usuario, no depender de dispositivos, no depender de inversiones costosas en hardware, no depender de un montón de factores en donde hoy el gaming convencional lo requiere, no depender de los controles, como hablábamos antes, ¿no? A eso creo que deberíamos apuntar, o las compañías que estamos dentro de este grupo, o sea, realmente apuntar a eso, ¿no? Una oferta variada, a un precio limitado y sin ataduras. Sí. Jaime. Estoy totalmente de acuerdo con Paula en cuanto al mensaje. Creo que tiene que ser algo sencillo donde puedas fácilmente demostrar y dar acceso sencillo, sin complejidad, sobre todo si buscamos crecer el alcance de quién se considera jugador y quién juega hoy. Para mí, un reto muy grande de comunicación diferente al mensaje es los medios que estamos utilizando, ¿no? Hoy en día, para todo el mundo es claro que es una campaña de medios que puede ser llamativa, en realidad ya no tiene el mismo impacto que puede tener el que tus mismos usuarios, tus mismos jugadores comuniquen todo esto, ¿no? A través de redes sociales, a través del mismo streaming, y eso puede crear o destruir un juego o un sistema, un servicio. Lo hemos visto en muchas ocasiones, efectivamente. Y ahí es donde creo que es un reto bien importante, porque con el gran beneficio que dan los nuevos medios de comunicación de poder hablar directamente con tu jugador, con tu usuario, también a ellos les da una voz que de pronto puede ser muy disruptiva. Entonces, el manejo de tu comunicación y de las comunidades que apoyan tu juego o tu servicio también es crítico, y van muy de la mano, creo que como mencionaba Paula, con ese mensaje que tiene que ser muy sencillo y contundente. Óscar, ¿cuál sería tu...? Pues creo que por tratar de dar paso a la parte de preguntas, que me parece que es importante para las personas que nos están escuchando, para mí, vamos, coincido con Jaime y con Paula al 100%. Accesibilidad, facilidad, mensaje sencillo, poder estar en todos los dispositivos y también aportar la capacidad pues, para poder ofrecer herramientas que permitan de alguna manera pues, gestionar adecuadamente el acceso que diferentes personas y en diferentes rangos de edades tienen a todo el contenido, ¿no? Que eso es clave. Seguridad y confianza, importantísimo. Claro. Vladimir, desde el punto de vista del periodismo, tú que estás, como te decía antes, muy cerca de los usuarios, las empresas, que aquí tenemos a 3 representantes, ¿cómo deben comunicar? ¿Cuál es el mensaje principal hacia los usuarios, hacia los gamers? Es ejemplificando la experiencia. Sobre todo las nuevas generaciones, es una generación de experiencias.
Exacto. O sea, los nuevos lectores son de experiencias. O sea, no están esperando que tú le dictes, ¿sabes qué? Sino es que le resuelvas la pregunta. O sea, le resuelvas la pregunta y le muestres, mira, esta es la experiencia, hermano, nada más te conectas y ya automáticamente tienes tu usuario y todo, cómo te gusta jugar. Es eso, es ejemplificar la experiencia. Perfecto. Y pues sí, ya vamos a ir cerrando poco a poco con una breve sesión de Q&A, de preguntas. Entonces, aquí a la audiencia presente pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat box de Zoom. Voy a empezar a leer una primera pregunta. Esta va dirigida más en específico a Jaime. Respecto a xCloud, ¿es un servicio para Microsoft que tú sepas que ya es parte de la generación de negocio o es más una apuesta a corto y medio y largo plazo, o una apuesta? Mira, aunque no es directamente algo en lo que trabajo yo dentro de Microsoft, pero te puedo decir que es una visión compartida y lo que estamos buscando y tenemos muy claro es, estamos moviéndonos hacia poner los juegos donde quiera que esté el jugador. Y xCloud se convierte lo vemos más que un simple servicio, es la visión que tenemos hacia poder poner todos los juegos que tengamos disponibles en el mayor número de dispositivos posibles. Pero obviamente, al ser parte de esa visión, se convierte también en un parte de la estructura de negocio, ¿no? Claro, claro. Y esta pregunta yo creo que va más dirigida a Paula y dice así, ¿piensan que el mobile gaming de aplicativos ha muerto en favor de darle vida al servicio de cloud gaming? Absolutamente no. O sea, no todavía. Está O sea, y creemos más aún en mercados emergentes. O sea, el formato convencional de mobile gaming va a seguir subsistiendo. O sea, porque bueno, ha cumplido y al día de hoy podemos decir que con la evolución que ha habido, tanto en términos de hardware como en términos de desarrollo de videojuegos, tantos desarrolladores como OEMs hemos trabajado justamente en poder simplificar a full la experiencia, mejor dicho, las prestaciones de los dispositivos y poder ofrecer a través de una simplicidad óptima, máxima dentro de lo que son los dispositivos, una experiencia máxima de juego, ¿no? Hay teléfonos, hay muchos dispositivos con prestaciones muy básicas que no permiten ni siquiera que un usuario tenga 2 juegos instalados, entonces partiendo de esta base, teléfonos muy, muy básicos donde tenemos una gran cantidad, tenemos millones y millones de este tipo de dispositivos en mercados como Latinoamérica. Realmente partiendo de esa base es que mobile gaming no va a desaparecer, todavía tiene mucho espacio incluso para crecer. O sea, y creemos que bueno, cloud gaming se va a desarrollar en paralelo porque realmente está creciendo el consumo de gaming como tal, está creciendo el mercado, o sea, no es que uno va a reemplazar el otro, ¿no? Estupendo. Pues ya no da tiempo para más preguntas. Quería que Vladimir, Óscar, Paula y Jaime muy, muy brevemente un último comentario y una breve despedida porque nos quedan 1 o 2 minutos. Adelante, Vladimir, empezamos contigo. Yo creo que nos espera un futuro increíble para la industria de los videojuegos. El hecho de que la pandemia, al menos yo lo he visto, lo he platicado con colegas, tanto de industria a todo nivel, le dio un empujón increíble a todo esto, ¿no? Creo que es conmovedor la reintegración de muchos gamers, que eso también vimos de gente que había dejado de jugar, se reintegró gracias a la pandemia. Y el cloud gaming les ha enseñado cosas como tener su propio perfil donde quieran para jugar, como quieran y donde sea. Eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Y que sobre todo que se ha quitado ese paradigma de, es el mundo de los niños rata, que es un término que luego nos aprenden a nosotros. Que es algo más familiar, que es un entretenimiento que lo puedes para todos. Y que indudablemente se va a masificar y se está masificando unas tasas de crecimiento increíbles. Claro. Óscar, gracias, Vladimir. Óscar, adelante. Poco más que aportar. Insisto que somos una industria que tenemos la suerte de tener consumidores que son muy, 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 muy apasionados del contenido que desarrollamos, que nos ayudan para que hagamos los contenidos para ellos todavía mejores, que tenemos empresas de tecnología dispuestas a desarrollar las infraestructuras que sean necesarias, obviamente ganando dinero, como también tratamos de hacer nosotros, para poder llevar todos esos contenidos a lo que son los consumidores. Y por último, una industria que es muy sensible, disculpadme por
es muy sensible a la gran cantidad de diferentes usuarios que tiene y que escucha y que es muy activa a la hora de ofrecer soluciones de contenido y soluciones de servicios pues, que sirvan para todo el mundo. Con lo cual, vamos a agradecer y felicitar a todas las empresas precisamente y a los consumidores sobre todo por todo lo que estamos haciendo en el mundo del gaming. Gracias, Óscar. Paula, adelante. Bueno, básicamente un poco resaltar algo que mencionabas hace unos minutos atrás, y tiene que ver que, bueno, ya el gaming es un fenómeno de la cultura de nuestro siglo, o sea, forma parte bueno, de las vidas, de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, o sea, y ya dejó de ser un tipo de entretenimiento de nicho, entonces creo que, bueno, aquí todos los jugadores que estamos presentes, incluso muchos por venir dentro, digamos, de este sector, tienen un gran desafío de ahora en adelante de formar parte de la historia, ¿no? Pues forma parte de la historia de la humanidad. No quiero ser muy, pero tiene que ver con una cuestión histórica de este momento, ¿no? De aquí a 100 años veremos cómo esto en este momento del mundo explotó y forma parte de lo que es la cultura de las masas. Así que, bueno, tenemos un gran camino por delante y un gran desafío. Gracias, Paula. Jaime, adelante, por favor. Una vez más, agradecer la invitación y poder haber participado con estas, dentro de la industria, poder platicar y compartir. Y creo que para mí lo que mejor resume, por lo menos la visión que tenemos de Cloud Gaming, es que buscamos que sea una tecnología que ayude a que los videojuegos sean aún más inclusivos. Hay una frase que a lo mejor es un poco romántica, pero que me gusta mucho y que identifica por lo menos mi visión personal, y es que Xbox, como mencionamos, mientras si todos jugamos, si todos podemos jugar o si todos jugamos, todos ganamos. Y el poder hacer los videojuegos más inclusivos hacen que estas nuevas tecnologías que permiten el cloud gaming sean más importantes aún. Perfecto, Jaime, pues muchas gracias. Pues nada, aquí hemos llegado a la conclusión del webinar. Quiero primero agradecer a todo el público que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por inscribirse, por estar con nosotros, estar aquí presente y disfrutar de este webinar. Y sobre todo también quiero agradecer a nuestros panelistas, a Jaime, Paula, Óscar y Vladimir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus opiniones y todo su expertise. Creo que es un tema muy interesante y, como dicen, pues, este es solo el principio del cloud gaming. Esto va a ir a mucho más. Entonces va a ser como una evolución de la industria muy interesante y muy a seguir, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.